Hola, bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido recurrente últimamente en las noticias, que tiene que ver con las cirugías plásticas y con la convalidación de los títulos de cirujanos plásticos que han ido a hacer cursos a otras partes o a otros países, específicamente a Brasil. Y el rostro que empieza a hacerse conocido por este pedido de cirugías plásticas seguras ya es el de una colega, el de Lorena Beltrán, que pues además de ser colega es una víctima de estas cirugías mal practicadas. Ella está hoy con nosotros para darnos o ampliarnos un testimonio que ya hemos conocido principalmente a través del diario El Espectador. Lorena, bienvenida. Gracias. Lorena, ya usted decidió dar la cara y me imagino que desde el momento en que toma esa decisión, sale como portada del Espectador, le habló a Noticias 1, pues la gente empieza a reconocerla. ¿Cómo ha sido enfrentar a la gente cuando la mira usted a los ojos y piensa, uy, esa es una de las niñas deformadas por cirujanos? ¿Cómo ha sido ese desafío para usted? Ha sido un crecimiento personal, pero también un reto, porque es enfrentarse a la discriminación y a la revictimización diaria, porque a pesar de que se ha demostrado que pues aquí no solamente hay irregularidades en el ejercicio médico como tal, la gente suele decir es que eso le pasa por vanidosa, es que porque se operó, porque no se quiere como mi Dios la trajo al mundo, suele ser el argumento. Entonces aquí se está centrando a veces el debate en los motivos que llevan a la persona a someterse a una intervención y no en los vacíos legales que hoy están dejando tantas víctimas en Colombia. Ya que usted me responde de esa manera, quiero pasarlo de los vacíos legales para unos minutos más adelante e ir a esa estigmatización. ¿Por qué no se quiere como Dios la trajo al mundo? En el caso suyo entiendo que era una reducción de busto, lo que buscaba cuando se hizo la cirugía, pero también hay una realidad y es que muchas mujeres que no necesitan nada quieren hacerse algo por buscar una perfección o unos modelos de belleza que no todas podemos cumplir. Sobre eso, ¿qué reflexión se hace usted y las otras víctimas de estas cirugías? Pues yo pienso que este es un derecho como tal de quien se interviene, no solamente mujeres, créanme que me ha sorprendido recibir casos de hombres que también han sido víctimas, solo que pues es mucho menos frecuente. Yo no estoy diciendo si tiene los recursos opérese, yo no estoy diciendo eso, pero si uno cumple las condiciones y si uno es realista con lo que espera en un procedimiento de cirugía plástica, uno está en el derecho de operarse. Si usted quiere mejorar su apariencia física, es válido, pero si quiere que una cirugía plástica retenga al lado suyo una pareja o le dé éxito o le dé un salario más grande, pues esto nunca va a pasar. Pienso que nuestra crianza y nuestra idiosincrasia como colombianos nos ha llevado muchas veces a esto de querer una figura perfecta, unos estereotipos que tenemos de la belleza femenina, pero yo pienso que por estética o por salud merecemos condiciones a la hora de ingresar a un quirófano. A la hora de hablar de esas condiciones, uno cuando reporta noticias y dice tal niña murió y va y mira la clínica donde le hicieron un procedimiento o el garaje donde le hicieron un procedimiento, uno dice, pero ¿cómo es posible que siga habiendo personas, hombres y mujeres, que caigan en las garras de este tipo de médicos o de cirujanos o de esteticistas después de que reportamos una y otra vez las muertes, las deformidades? Y yo en el caso suyo personal me he preguntado, uno como periodista que tiende a, digamos, a estar más alerta para que no le ocurran este tipo de cosas, ¿qué fue lo que usted no vio? ¿Qué fue lo que usted no averiguó? ¿O la engañaron completamente a la hora de pedir la información del médico que la iba a operar? Tendemos a pensar que cuando hay una víctima de un procedimiento estético de una cirugía plástica es porque se fue a un quirófano clandestino. Este no fue mi caso. El médico que me practicó la cirugía ostentaba un título como cirujano plástico que fue debidamente convalidado ante el Ministerio de Educación Nacional. Yo no pagué un precio inferior por mi cirugía y si así hubiera sido, pues no me habría metido a ese quirófano. Adicionalmente, cuando busqué sus antecedentes penales en el sistema, como uno hace la búsqueda de cualquier persona, salía limpio. Cuando mi caso salió a la luz pública y cuando los colegas y los medios empezaron a buscar información sobre el médico tratante, la Fiscalía ordenó un rastreo manual y ahí sí le aparecieron los procesos activos e inactivos que tenía el médico que me operó. Como yo no le vi ningún antecedente, usted lo ha dicho muy bien, soy periodista y escudriño antes de hacer esto, fíjese, aún así fui engañada.
Calculemos lo que puede ocurrir con el resto de pacientes que no toman esta misma prevención. Sin embargo, yo quisiera aclarar acá que a veces vemos titulares como muere paciente en cirugía plástica y resulta que uno va a ver y se estaba inyectando aceite en una peluquería. Esto no puede ser considerado cirugía plástica. Sin embargo, en mi caso, pues sí lo fue. Fue una cirugía compleja porque fue reconstruir mis senos y resulta que quien lo hizo tenía un título como obstetra y pues aparentemente también como cirujano plástico, pero hay serias dudas que ya la opinión pública conoce. Usted vio en el consultorio de este médico un cartón colgado que decía cirujano plástico y digamos, con eso usted quedó tranquila. O usted en ese momento preguntó a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Lo que quiero es ir no realmente a su caso personal, sino a las herramientas que tienen las pacientes que se van a practicar una cirugía plástica para asegurarse de que no solamente el cartón colgado es la garantía de que es una persona que sabe lo que va a hacer. Claro, lo que pasa es que cuando uno acude donde un médico, aquí sí hay un principio de autoridad, ¿sí? Sin embargo, yo revisé y este médico decide ser vicepresidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Estética. En ese momento, yo no conocía las diferencias entre la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y la Asociación de Cirugía Plástica Estética. Como este nombre, si se lo digo rápidamente, de verdad, le queda clara la diferencia, yo creo que a ninguna persona. El juego de palabras confunde mucho. Pero en nuestro país hay libertad de asociación y yo bien puedo fundar una asociación de cirugía estética, cosmética, inventarme cualquier nombre que con una página bien montada y con un cartón muy lindo, confunde. Afortunadamente, pues, esto ha servido también para que se informe a la gente que se va a someter a un procedimiento de este tipo. Porque ahora que me habla de las herramientas, no existe como tal una ley en Colombia que diga que si usted no estudió la especialidad, no puede ejercer. Aquí la única especialidad que está reglamentada por el Congreso de la República es la anestesia. Entonces, por eso tenemos un vacío por el cual se cuelan muchas personas inescrupulosas. Después de que usted y otras mujeres revelaran su caso, la ministra de Educación se pronunció, la sociedad o asociación, la Sociedad de Cirugía Plástica también se pronunció, pero no fue satisfactoria para la Sociedad de Cirugía Plástica la respuesta de la ministra de Educación. ¿Para usted lo fue? No, para mí fue poco solidaria y respetuosa la respuesta que dio la ministra. Yo quisiera aclarar que el Ministerio de Educación, dentro de las medidas que tomó, fue impulsar un proyecto de ley precisamente para reducir un poco esa cerca que ha permitido que tantas personas operen sin tener las capacidades. Eso lo celebro. Me parece muy bien, pero no por eso el ministerio debe evadir la responsabilidad que ha tenido al momento de convalidar personas que no cumplen con la suficiencia académica para ser cirujanos plásticos. La sociedad colombiana es una sociedad científica, esto no es un ente regulador, así que ellos no pueden autorizar quién está o no apto para operar. Sin embargo, los requisitos para ser miembro de esta sociedad pues, son muy estrictos, entonces la persona que se somete. Ninguna cirugía, quiero decirlo, es 100% segura. Siempre habrá riesgos y complicaciones. Pero cuando uno está bajo las manos de un médico que estudió 4 o 5 años y no un fin de semana, pues hay más recursos para manejar bien esa complicación. Claro, cuando la ministra dice que esos títulos sí son legales, digamos, no está respondiendo a lo que usted y otras mujeres víctimas demandan, que es... Sí, ustedes no están diciendo que los títulos no son legales, sino que no son equivalentes. Explíqueme eso. Desde luego, incluso la semana pasada visitó el país el presidente de la Sociedad Brasilera de Cirugía Plástica, quien vino con argumentos para contar por qué esto no es equivalente a una especialidad, ¿sí? Si yo me voy un fin de semana a hacer un diplomado, el cartón que a mí me van a dar es legal. Nadie está diciendo que el cartón que ellos tienen sea ilegal, pero no es equivalente a una especialidad en cirugía plástica, porque no es lo mismo estudiar 4 años en residencia médica, que es 24/7 en un hospital, a hacer unos pocos fines de semana en Brasil. ¿Sí? Entonces, lo que le reclamamos al ministerio no es que sea legal o ilegal, porque obviamente que es legal, es la equivalencia académica. ¿Qué es ahorita lo que ustedes promueven con Cirugía Segura Ya? ¿Qué es lo que ustedes quieren que pase? Buscamos regulación, ¿sí? Que por primera vez, porque el proyecto de ley que se ha impulsado hace ya 9 años, se ha hundido por culpa del lobby de las personas que están interesadas en este negocio. Y no lo digo yo, lo digo los senadores que han estado detrás de la iniciativa, como Jorge Iván Ospina, como Juan Lozano, ¿sí?
Entonces lo que buscamos es que de verdad se cumpla en los 4 debates que tiene la iniciativa, que tengamos, por ejemplo, un registro único nacional de cirujanos, donde si yo me quiero operar pueda buscar en un registro único si mi cirujano hizo la residencia de los 4 años, si tiene subtítulos, si tiene las prácticas, cuántas cirugías ha hecho, si tiene procesos activos legalmente, judicialmente, para así tomar una mejor decisión a la hora de intervenirnos. También, por ejemplo, algo que me parece muy importante, controlar un poco el tema de la publicidad, ¿sí? Porque hay mucha publicidad engañosa en torno a la cirugía plástica, ¿sí? Reduzca el tamaño de la cintura y sea una mujer exitosa. Aumente el tamaño de su busto y tendrá la pareja que desee, y eso no es así, estoy de acuerdo. Entonces este proyecto de ley busca además sí, poner un cerco para quiénes son los que realmente pueden o no ejercer cirugía plástica. Usted dice, se cayó por el lobby de las personas que están interesadas en ese negocio. Hace 9 años entró la ley que creo que le decían la ley Jessica Sedial. Sí. ¿Es esa ley? ¿Qué es específicamente lo que hicieron estas personas que usted llama interesadas en este negocio para frenarla? ¿A qué senadores les pagaron o qué hicieron? Bueno, lo que me ha contado y lo ha hecho público Juan Lozano y el senador Ospina, que han sido los que han estado detrás de esta iniciativa, es que hay muchos intereses económicos porque no solamente se trata de médicos que ven que ahí está el negocio pulpito, por decirlo así, sino también de clínicas que permiten que este tipo de personajes operen y de un sinfín, digamos, de rueda que va detrás de eso, ¿sí? Así que el lobby ha sido muy grande en Congreso y esperamos que esta vez, como es de iniciativa gubernamental, pues no ocurra y por primera vez el paciente sea el centro del debate y no los intereses políticos de un gremio de médicos. ¿Ustedes ya conocen el articulado? ¿Están de acuerdo con el proyecto que van a presentar? En este momento la mesa técnica se está reuniendo. El Ministerio de Salud ha estado muy juicioso revisando los pormenores del articulado. Ayer precisamente se reunió la mesa técnica y estamos próximos a presentarlo formalmente en el Congreso de la República. Yo he leído el articulado y como va hasta el momento, cumple realmente con lo que nosotras como pacientes exigimos. Y no solamente lo digo a título personal, porque a través de mi denuncia muchas mujeres y muchos pacientes se han sumado. Así que sí, considero que sí responde. Volviendo al tema suyo, al tema personal, ¿usted todavía tiene esperanzas, o hay un médico serio que le dé esperanza de que usted puede volver a tener su busto como quisiera tenerlo? No hay ninguna cirugía que me pueda devolver los senos como los tenía, ni mucho menos recuperar mi estabilidad, porque esto para mí ha sido muy difícil, ¿sí? Yo hace 2 años cargo con unas cicatrices atroces en mi cuerpo. Para que se imagine un poco la situación, es muy duro tener que levantarse a diario y maquillarse primero los senos que el rostro. Es algo que nadie imagina que se siente, ¿sí? Sin embargo, los médicos tratantes que me han visto me dicen que estéticamente se puede mejorar la apariencia de la cicatriz que ya hoy el país conoce, pero hay una alta probabilidad de que yo no pueda lactar y la sensibilidad que perdí en ambos senos no la voy a recuperar. Pero usted todavía tiene la posibilidad de lactar cuando decida tener sus hijos. No es una certeza, depende de muchas cosas, pero por ahora no me puedo intervenir, pues porque además empieza un proceso legal en el que la prueba son mis senos, así que me espera un largo tiempo para poder intervenirme, si mi salud me lo permite, porque además en esta reducción mamaria me introdujeron unas prótesis de muy baja calidad, son las más baratas del mercado, cuando a mí me dijeron otra cosa distinta a la hora de intervenirme, ¿sí? Y estas prótesis tienen 3 años de vida y aún así son certificadas por el INVIMA, así que el vacío sí ve que no es solamente del médico o del paciente, sino del que vende los insumos, del que renta los quirófanos. Es un negocio muy grande. Entonces, tengo que extraerme las prótesis, lógicamente, pero espero un tiempo prudente para hacerlo. ¿Esto fue en una clínica reconocida? Fue en una clínica que, según el médico que me intervino, cumplía pues con los parámetros necesarios. Yo revisé el quirófano antes de intervenirme porque se lo pedí como condición y no es un garaje ni es, me hago entender. Cuando yo cuestioné que por qué no me operaba, por ejemplo, en tal o pascual clínica, ¿sí? Él me decía, no, lo que pasa es que allá como se tratan más enfermedades, hay mayor posibilidad de contagio de enfermedades, por eso lo hacemos en clínicas especializadas en cirugía plástica, donde uno ingresa y no ve absolutamente nada irregular. Yo no me operé en un quirófano
clandestino, como muchas mujeres en Colombia. ¿Qué pasa con la situación jurídica de ese médico en este momento? ¿En qué está? Pues su apoderado, el doctor Jaime Granados, anunció una demanda en mi contra porque supuestamente, según él, lidera un complot de desprestigio en contra de él y de la asociación que él tiene con estos otros médicos que han sido convalidados de manera similar. Dice que tengo oscuras intenciones y que está recolectando pruebas para demandarme. Pero en este momento él está formalmente demandado, ¿o no? Por usted. En fiscalía reposa el expediente de él y de los 43 médicos. Yo tengo que hacerme mi peritaje médico primero para poder instaurar la demanda. Yo pues tengo que hacer eso primero, así que todavía no he actuado legalmente, pero mi abogado ya está en contacto con el apoderado de él. ¿Y ese expediente que hay de 43 médicos es un expediente que abrió la fiscalía por cuenta propia o porque alguno de los pacientes instauró una demanda? Pues es muy curioso porque la ministra Gina Parodi dio una rueda de prensa en la que reiteró la legalidad de los títulos, legalidad, no equivalencia, y luego dice en su cuenta personal de Twitter que había conocido el caso de un testigo que había relatado cómo operaba esta convalidación y este negocio redondo entre las convalidaciones de Brasil y el Ministerio de Educación. ¿Sí? Fue con pruebas muy puntuales y le entregó eso a la ministra, y la ministra Parodi dijo que lo había remitido a Fiscalía y ahí están los 43 expedientes de los médicos. Lo curioso es que ella recibió esa denuncia 2 días antes de la rueda de prensa en la que los defendió a capa y espada. Es curioso. ¿Y usted sabe, tiene una teoría de por qué actuó así? No, no me atrevería a decirlo, pero sí puedo decirle que espero que la Fiscalía actúe en este caso con prontitud y con celeridad. ¿Qué le diría usted a otras personas que están por estos días pensando en practicarse una cirugía plástica mientras sale una ley que, como usted dice, tenga un registro único de cirujanos plásticos donde la gente pueda chequear los antecedentes, mientras que eso se vuelve legal en Colombia, si es que pasa? ¿Cuáles son las precauciones que debería tomar una persona que se quiera realizar una cirugía plástica? Bueno, pues si ya fue víctima, le digo que denuncie, porque sin la denuncia va a ser imposible que algún día visibilicemos realmente este problema como debe ser. Y si está próxima a someterse a una cirugía plástica, le digo, no es pecado, pero averigüe bien, identifique si es apta para determinado tipo de procedimientos. Porque si yo mido 1,50 y me quiero poner unas prótesis mamarias muy grandes, pues primero no va a ser estético y segundo no va a ser bueno para mi salud. Así que uno tiene que tener claro si es apto o no para un procedimiento y finalmente ser realista con los resultados. ¿Una cirugía plástica me va a devolver a mi pareja, me va a dar una vida exitosa? No lo creo. ¿Me va a poner agradable como yo quiero verme en el espejo? Tal vez sí, así que ser realista con los resultados y a la hora de escoger el profesional, verificar muy bien no solamente el asunto del título, sino que sea una persona que cumpla con el registro médico, que opere en sitios reconocidos. ¿Y eso cómo se hace? Porque es que, o sea, cumplir con el registro médico, su médico lo cumplía. Sí. Operar en sitios reconocidos o limpios, su médico lo cumplía. Todo lo que usted ha dicho, lo cumplía. Usted exacto. Lo cumplió y aún así le pasó lo que le pasó. Entonces, exacto. ¿qué más? ¿Y qué pues algo diferente a lo que usted hizo deberían hacer las otras personas? Me parece positivo que la Defensoría del Pueblo abrió un canal de atención especial para que si una persona quiere someterse a un procedimiento puede llamar a Defensoría y en Defensoría le orientan los pasos que debe hacer para verificar si su médico cumple o no con las condiciones. Entonces esto es importante también en la línea de la Defensoría. Usted puede llamar y ahí directamente le dan unos tips para reconocer a su médico. Sin embargo, hay que verificar que sea de una universidad que sea acreditada por el Ministerio de Educación Nacional, pero pues nuevamente aquí es donde entra ese vacío legal. Por eso el ministerio tiene que fortalecer esos parámetros de convalidación, porque es muy curioso que en Colombia hay muy pocos cupos para estudiar cirugía plástica, es muy complejo pasar. Y resulta que esos goles se están filtrando por afuera, entonces el ministerio también debe fortalecer sus parámetros de convalidación y lo está haciendo. ¿Por qué es complejo optar por uno de estos cupos? ¿Solo porque hay pocos o porque es muy No, es que digamos, esto es un problema muy serio porque en Colombia tenemos un déficit de especialistas en general, no solamente cirujanos plásticos, sino de internistas, de ginecólogos, de oftalmólogos, porque tenemos un problema también con la educación médica en Colombia. Así que una de las cosas que también aportó el Ministerio de Salud es que en una mesa
paralela a la del proyecto de cirugía plástica, se está haciendo uno para transformar la educación médica en Colombia y solucionar este déficit de cupos para las especialidades en general y para que un médico se recertifique cada cierto tiempo en Colombia, porque acá no tenemos eso. Entonces es importante que un médico pruebe sus capacidades, su pericia y su experticia para ejercer en Colombia. O sea, usted dice hay déficit o sea, no hay suficientes cupos para los que quieren ser cirujanos plásticos. Exactamente. Pero uno encuentra muy fácil un cirujano plástico, si entra a una guía médica uno encuentra montones. Exactamente, pero ese es el debate, muchos de ellos no lo son, ¿sí? Entonces por eso es que este proyecto de ley busca endurecer no solamente sanciones a quienes ya han incumplido la norma, sino precisamente elevar, poner más alta la vara para quienes quieren ejercer. Lorena, ya para ir terminando, usted decidió llenarse de coraje y dar este paso que requiere mucha valentía, porque no es fácil poner el rostro y andar por la calle quizá con el señalamiento y con el morbo que genera pensar, uy, esa fue la niña que le destrozaron los senos o esa es la niña que por vanidosa le pasó lo que le pasó. Es muy difícil y vendrán tiempos seguramente más difíciles. Dos cosas. ¿Qué le dice usted a la gente que quiere solidarizarse con usted para que la acompañe en esta lucha que seguramente será larga? ¿Y cómo se fortalece usted misma para lo que viene? Es muy duro, no es nada fácil, porque esto a mí no solamente me costó mi privacidad, también relaciones sentimentales, la tranquilidad de estar con mi familia, pero si lo hice es porque no quiero que esto le suceda a ninguna otra mujer, porque nadie sabe qué es vivir con esto, ¿sí? Muchos pueden señalar, pero es que ¿por qué no se quiere como Dios la hizo? Entonces ustedes, ¿por qué se tinturan el pelo, se ponen brackets, se hacen? Son modificaciones corporales. Si yo lo hice por salud o por estética, ese no es el punto. Yo quisiera decirle a las personas que, por ejemplo, una mujer muy valiente con quien tuve la posibilidad de hablar cuando decidí denunciar, Natalia Ponce, quien le reconstruyó su rostro fue un cirujano plástico, ¿sí? Ustedes se imaginan si una mujer agredida con ácido la atiende una persona que no tiene la capacidad para operar. Esto es un problema muy serio que no tiene que ver con la vanidad. Mis motivos personales para realizarme una cirugía son mis motivos. Yo no merezco lo que me ocurrió, no soy la culpable de lo que me ocurrió. ¿Y cómo me fortalezco? A raíz de esto y de la campaña que emprendí que se llama Cirugía Segura Ya, todos los días me escriben mujeres. O peor aún, me escriben hijas de madres que murieron. Y yo, mal o bien, hoy tengo la voz para denunciar. Muchas mujeres no la tienen. Por ellas sigo en la lucha a pesar de que me señalen y a pesar de que me digan que esto me pasó por vanidosa. Lorena, y no estamos aquí para juzgarla de ninguna manera, como colega, como mujer, le agradezco su testimonio, me solidarizo con usted y llamo a la gente que nos está viendo a que reflexione a la hora de hacer estos juicios de valor que tanto dañan a la sociedad y que tanto pueden afectar la tranquilidad de una persona. Muchas gracias, mucho éxito con su lucha, con Cirugía Segura Ya, y estamos para acompañarla. Muchas gracias. Bueno, ustedes también, muchas gracias por seguirnos.